Es cierto que el sistema educativo arruina la inteligencia. En cada regreso a clases enviamos a nuestros hijos a sus respectivos centros educativos, con la añoranza de cuando fuimos nosotros mismos estudiantes de escuela y colegio, y la intención de que desarrollen una buena inteligencia y reciban una buena educación. Pero en verdad se cumplen estos objetivos. Para empezar, definamos la inteligencia como algo con intención de, por lo cual englobaría incluso los artefactos tecnológicos, pues estos a modo de inteligencia artificial tienen la intención de tender hacia un objetivo a propósito, y cumple su respectiva función. A nivel de los seres vivos, pasando desde los más básicos hasta llegar al ser humano, diríamos que es la capacidad de adaptarse más rápido. Así, por ejemplo, el ser humano tendría la capacidad de adaptación más veloz que un primate al medio y las circunstancias, por lo tanto le permitiría sobrevivir mejor, y dentro de los mismos seres humanos, el que domine con mayor facilidad la capacidad de adaptación sobrevivirá, e inclusive puede convertirse en líder que ayude a otros a adaptarse mejor y sobrevivir. Para muestra un ejemplo de la historia humana que está repleto de estos. Y por tanto, como propósito, la inteligencia debe cumplir con ese fin humanitario y bueno, ya que cuando hay un caso como el de un asesino psicópata por el estilo, y se dice que es muy inteligente, se debe referir a un C.I. global, porque a esa capacidad aparentemente organizada de actuar, ni siquiera debería llamarse la inteligencia, pues ni siquiera tiene un fin útil, bueno, práctico. Ahora revisemos un poco de qué se trata nuestro sistema educativo actual, y de lo que se trata es de una actual maquinaria del pasado. El sistema educativo se encuentra plenamente centrado en la educación industrial del siglo XIX y XX, entonces solamente favorece la inteligencia lingüística y matemática, también llamada la lógico-matemática, que pertenece a la del lado izquierdo del cerebro, y relegándolas del lado derecho al olvido, como lo son la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la kinestésica y la musical, y no es que no existan profesores o profesionales para todo este tipo de inteligencias en general dentro del sistema educativo, y sin embargo es muy limitado y de desarrollo, además de ser un sistema educativo creado para formar empleados que obedezcan órdenes, que ni se enojen ni le respondan a sus jefes, que no tengan inteligencia financiera, para que sus sueldos vuelvan a parar rápidamente a los bolsillos del Estado y de alguno que otro rico empresario. Así como dudamos mucho que la inteligencia natural sea realmente enseñada en las zonas rurales exclusivamente por el sistema educativo, o que los ricos que saben cómo hacerlo educan financieramente a sus hijos, dentro de sus negocios y hogares. Pues el pensamiento libre y creativo se neutraliza por completo dentro de los centros educativos. Claro, un buen empleado no necesita ponerse a pensar, solo con obedecer órdenes basta, y eventualmente las universidades o las empresas se encargarán de desarrollar la creatividad si la requieren. Y la cruda realidad es que vivimos en la era de la información en el siglo XXI, no en el siglo XX y esa extinta era industrial de las grandes fábricas y sus chimeneas. Los estudiantes han evolucionado y son los hijos de esta era, pero el sistema con todos sus propósitos y tecnologías pertenecen al pasado, haciendo una brecha generacional muy grande y difícil de tapar. Pues como empleado los profesores tampoco se acostumbraron a pensar, simplemente seguir las órdenes y recibir sus respectivos pagos, es una labor realmente al mínimo con circunstancias muy difíciles. Solamente hay algo bueno que podemos añadir y es que el proceso de socialización, aunque no siempre sea exitoso, puede ser muy necesario para quemar etapas y madurar, aunque no sea la única posibilidad, es la que tenemos y depende del éxito que se busque, pues muchos lograron el éxito dejando el proceso educativo incompleto por diversas circunstancias, ya que no necesitaban ser empleados para vivir. Como recomendación final, si ustedes son educadores o piensan serlo y están desarrollando sus profesiones, tomen en cuenta todas las inteligencias acá expuestas para complementarlas en la medida posible con sus estudiantes, a menos, claro está, que estén dentro de un centro educativo con uno de esos sistemas alternativos o modernos de educación, lo cual no derivaría gran preocupación y sería solamente poner manos a la obra.